Uno. Muy buenos días a todos y todas las que hoy nos acompañan en este segundo webinar del ciclo que hemos desarrollado y que hemos denominado como competencias para el siglo XXI. En esta mañana vamos a desarrollar nuestro segundo webinar, al que le hemos colocado por nombre el desarrollo del pensamiento computacional en los tiempos de la sociedad digital. Un webinar muy interesante seguramente, en el que vamos a acercarnos a esta nueva forma del pensamiento o a esta nueva forma de ver el pensamiento, y en el que tenemos unos invitados muy especiales con los que vamos a empezar a dialogar en este tema que es importante para el desarrollo de todas las competencias y las habilidades en ciencia, tecnología e innovación que venimos desarrollando. Entonces, sin más, voy a pasar a presentar a nuestros invitados del día de hoy, que son unos invitados de lujo, eh, porque combinan lo mejor de los procesos de investigación, de desarrollo, el trabajo con los maestros y una alta experticia, pues, en el tema, ¿no? Entonces, quiero primero saludar a la doctora Marina Usmashi-Bers. Ella es profesora y presidenta del Departamento de Estudios Infantiles y Desarrollo Humano Elliott Pearson de la Universidad de Tufts en Boston. Tiene también un cargo secundario en el Departamento de Ciencias de la Computación. Ella dirige el grupo de investigación de tecnologías del desarrollo. Muy importante comentar aquí que la doctora Peirce co-desarrolló el lenguaje de programación Scratch Junior gratuito, y ella en el laboratorio creó el kit robótico Kibo, lo que nos muestra todo el trabajo que ha venido desarrollando. Es también autora de 5 libros sobre el tema de los niños, las nuevas tecnologías y la educación. Ella es originaria de Argentina, y un dato muy importante es que realizó su doctorado con Seymour Papert en el MIT Media Lab. Entonces, pues como podemos ver, es una invitada de muy alto nivel, y a quien le damos el saludo y le agradecemos por acompañarnos en la mañana de hoy. Bienvenida, doctora Marina. Bueno, nuestro segundo invitado, es el doctor Luis Enrique Quiroga. Él es docente, investigador y coordinador del área de humanidades en el Departamento de Formación Lasallista de nuestra Universidad de La Salle. Eh, eh, Luis Enrique es investigador asociado y miembro del Grupo de Investigación Intersubjetividad en Educación Superior, que es reconocido en A1 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. También hay que contar que Luis Enrique pues tiene una amplia experiencia en la formación de docentes de educación básica y media superior en estos temas de ciencia, tecnología e innovación, y pues sus intereses académicos los orienta al estudio de las prácticas educativas en la sociedad y la cultura en la era digital. También en los ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología pues han sido como, digamos, sus intereses investigativos y formativos más fuertes. Muchas gracias, Luis Enrique, por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, Gracias por la invitación. el, el, el panel hoy es digamos, es un compartir de ideas alrededor del pensamiento computacional. Yo voy a empezar simplemente colocando como unas ideas base, unas ideas fuerzas para abrir la discusión, para escuchar a nuestros expertos, y quisiera que, por favor, Jonathan, me habilitaras la opción de presentación. Muchas gracias.
Les voy a pedir el favor que me anuncien cuando ya estemos presentando, se esté proyectando. Bueno, entonces, digamos que la idea es presentar unos elementos básicos para activar la discusión, como les acabo de decir. Mi nombre es Wilson Acosta Valdeleón, yo soy el director del Centro de Liderazgo y Excelencia Docente de la Universidad de La Salle. Y pues quiero como presentar unas ideas fuerza que nos pueden ayudar digamos, a abrir esta conversación. Lo primero es que vivimos hoy en un mundo digital que nos invita a resolver problemas y que nos invita a resolver problemas también de una forma digital. Digamos, como ya lo hemos venido planteando, estamos en un escenario muy interesante, muy novedoso, pero también muy vertiginoso de cambio, que está mediado por digamos, por una nueva revolución, a la que hemos llamado la cuarta revolución industrial, y que está centrada en una serie de nuevas tecnologías, que digamos que atraviesan diversas formas, digamos, del desarrollo técnico, tecnológico, que unen diversas áreas del saber humano, las áreas de la computación, pero también las áreas de la informática, pero también los elementos digamos, de los nuevos desarrollos en las ciencias de la vida y que se configuran hoy de una manera muy especial y nos invitan a una serie de cambios, ¿no? Y entonces en esa medida, digamos que mucho de lo que tenemos hoy en nuestra vida ha cambiado. Digamos, las formas como nos comunicamos, las formas como trabajamos, las formas en las que desarrollamos muchos de los servicios que hoy tenemos, de las formas incluso como nos manifestamos y hacemos explícitas nuestras demandas, incluso en este momento que vive el país, pues están mediados por la digitalización. Y la idea es que también muchas de las herramientas de las que hoy tenemos y que nos brinda la sociedad digital, pues pueden ser utilizadas para resolver problemas utilizando estas lógicas que en últimas son digamos, las que estamos utilizando diariamente y digamos de las cuales nos servimos, pero a partir de las cuales también nosotros podríamos no solamente consumirlas, sino también empezar a producir esas soluciones y hacerlas sociales y escalables para que les sirvan a muchas personas. Entonces, este contexto de la cuarta revolución industrial, pues es un elemento a tener en cuenta y bueno, ahora nuestros invitados un poco irán hablándonos sobre ello y iremos mirando ya con más detenimiento cómo esta nueva sociedad demanda también de nuevas miradas, nuevas competencias en nuestros jóvenes, en nuestros niños y cómo hay que empezar a sincronizar y ajustar nuestros proyectos educativos a estas nuevas realidades. Una segunda idea que creo que es muy importante plantearla es que existen diversas formas del pensamiento y el pensamiento computacional pues es una de ellas, ¿no? Pues para todos nosotros, señores rectores, coordinadores, maestros que hoy nos acompañan, pues es muy común, muy cotidiano hablar de las diferentes formas o tipos que adquiere el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio el pensamiento crítico, que indaga, que propone, que busca emancipar, pues es uno digamos, de las formas del pensamiento que más tratamos de desarrollar a partir de nuestra educación. Pero también, digamos que trabajamos alrededor del pensamiento creativo, es decir, de buscar nuevas perspectivas, nuevas ideas, y entonces ahí tenemos también digamos, otra beta para el trabajo. Igual pasa, por ejemplo, con el pensamiento lógico, que
que tradicionalmente nosotros desarrollamos, que buscamos, con el que buscamos que nuestros chicos organicen linealmente el pensamiento para poder hacer que, digamos, esa secuencia les lleve a conclusiones y a desarrollos mucho más coherentes, ¿sí? Y también, por ejemplo, otras formas como el pensamiento lateral, el pensamiento divergente, del que hemos venido hablando también en este ciclo de conferencias. Entonces aquí, hoy pues estamos, digamos, planteando otra forma de ser del pensamiento al que se le ha dado el nombre del pensamiento computacional. Y aquí ya nosotros podemos ubicarnos y, digamos, devolvernos un buen tiempo. Si uno se pone en rigor, puede decir que algo más de 20, 30 años se ha empezado a hablar de pensamiento computacional. Simon Papert precisamente empezó a desarrollar todos los fundamentos, fue quien planteó de forma inicial esta posibilidad del pensamiento, esta faceta del pensamiento, pero más cercanamente, pues la doctora Janet Wing digamos, nos presenta el pensamiento computacional como, digamos, como una forma de resolver los problemas, de diseñar sistemas, de entender el comportamiento humano, es decir, de utilizarlo para entender el comportamiento a partir de los conceptos fundamentales de las ciencias informáticas. Entonces, digamos, esa definición de la doctora Janet Wing, pues, digamos, es fundante, pero con el, digamos, a lo largo de estos últimos 15 años, desde el 2006, pues han venido generándose otras miradas mucho más amplias, abarcativas, que no refieren solamente a la idea de las ciencias informáticas, sino que, por ejemplo, nos permiten ver digamos, que el pensamiento computacional ayuda a través de una serie de, digamos, de operaciones a resolver los problemas, pero que digamos que no necesariamente, y esa es una discusión muy fuerte que se presenta, tiene que ser con la ayuda de computadoras, es decir, que también podríamos hablar de pensamiento computacional sin utilizar las computadoras, aunque el pensamiento computacional refiere a la forma de resolver los problemas utilizando la lógica de las computadoras y la lógica que utilizan los programadores para desarrollar pues, las soluciones en este ámbito, ¿no? Además, hoy se habla mucho de la idea digamos, de poder de desarrollar soluciones que sean reutilizables en diferentes contextos. Entonces, miren que hoy también lo planteamos así porque es muy importante empezar a introducir en digamos, nuestra maleta de conceptos y, digamos, más relacionado con el pensamiento, esta idea del pensamiento computacional. Bueno, voy a avanzar sobre la tercera idea y es que, bueno, la posibilidad de plantearse que el pensamiento computacional es un tema transversal, que no está necesariamente referido, digamos, a las áreas de la informática, que como, digamos, como tradicionalmente uno podría pensar, sino que él, digamos, invita al desarrollo de una serie de operaciones, por ejemplo, como la abstracción, digamos que en últimas es, digamos, como lo dice aquí en el texto, como lo dice Sismadia, hacer digamos, más comprensible un problema a través de la reducción de los detalles que le son innecesarios. Pero eso lo podemos hacer en las ciencias sociales, lo podemos hacer en las ciencias humanas, lo podemos hacer en las ciencias naturales. Y entonces, aquí la abstracción, digamos, es un elemento que es propio del pensamiento computacional, pero que podemos desarrollar desde las diversas áreas. Lo mismo pasa con los algoritmos, ¿sí? Que es digamos que es una forma de llegar a una solución a través de una definición clara de pasos, y pues esto también, digamos, refiere a la forma cómo se construye el código, cómo se desarrollan los programas, pero que también hacemos en
digamos, en muchos otros procedimientos, cuando desarrollamos muchas competencias procedimentales en diferentes áreas, ¿no? Digamos, una tercera habilidad, por ejemplo, sería la descomposición, que, digamos, es de digamos, todo el conjunto de un problema, dividirlo en partes para poder irlo solucionando de una manera más fácil y después integrar la solución, ¿no? Y finalmente, el tema de encontrar patrones, de encontrar patrones para poder, digamos, desarrollar soluciones. Entonces, algo muy importante que vamos también ahora a discutir es que el poder pensar que no necesariamente si no hay conectividad, si no tenemos todos los equipos, tenemos que parar el desarrollo de esta forma del pensamiento, sino que podríamos a través de estas habilidades, pues empezar a fomentarlo, ¿no? Una cuarta idea que creo que hoy vamos a trabajar también muy fuerte es que mucha gente, muchos países ya están empezando a trabajar, a incluir el pensamiento computacional en sus sistemas educativos. Y eso es bien importante porque de una u otra forma lo que ha venido pasando a nivel social, a nivel productivo, en el mundo del trabajo, también ha hecho que los sistemas educativos se pregunten sobre la forma en que pueden poner también al día el tipo de educación, las competencias en educación que desarrollan, y en esa medida yo creo que en el mundo en este momento se está produciendo una gran reforma curricular para introducir el pensamiento computacional. Entonces, si uno se pone a revisar ya con más cuidado, por ejemplo, en el Reino Unido, digamos, en los últimos años, en la última década, se ha construido digamos, todo un currículum, por decirlo así, de estudio para los programas de computación que va llevando en cada uno de los ciclos a los niños en el desarrollo de estas habilidades. En algunos países, por ejemplo, en los países nórdicos, en Noruega, por ejemplo, hoy se entiende el pensamiento computacional como parte de los lenguajes, de los idiomas, y se habla de la necesidad de desarrollar un idioma global, por ejemplo, como podría ser el inglés, un idioma nacional y también un idioma digital. Y en esta idea del idioma digital, pues está la necesidad y la importancia de hacer que los niños empiecen a utilizar el pensamiento computacional, las habilidades en programación para poder expresarse. Entonces se entiende como un medio de expresión, ¿no? En Estados Unidos, digamos como nos lo explicaba hace poco Mariana y lo hemos podido ver, la idea de unos estándares comunes digamos, que cada vez son, digamos, como acuerdos más fuertes y recomendaciones cada vez más fuertes, han empezado a introducir todo el tema del pensamiento computacional. De hecho, desde la administración Obama, pues el impulso económico ha sido cada vez más fuerte. Países, por ejemplo, como Singapur, aquí no lo mencionamos, pues han hecho unas reformas muy fuertes en educación y en el contexto latinoamericano, pues Chile hace un par de años acaba de aprobar un plan nacional de lenguajes digitales en los que también, digamos, lo digital se entiende como un lenguaje para la expresión, para la solución de problemas y digamos, se plantea digamos, en el currículo como uno de los elementos centrales de la formación, lo que hoy llamamos la tercera alfabetización. Y finalmente, pues para colocar otro referente también muy latinoamericano, México está trabajando en introducirlo dentro de un marco referencial, pero como un tema transversal a todas las asignaturas educativas. Entonces miren que, yo coloqué aquí este mapa en la presentación de diferentes formas, digamos en diferentes niveles, cada uno de los países está
digamos, trabajando para hacerlo. Y es muy importante que nosotros aquí en Colombia también empecemos a darle una fuerza muy grande a introducir este tipo de pensamiento como una de las herramientas que necesitamos para, digamos, la formación de nuestros niños y jóvenes y para, digamos, ayudarles a desarrollar todo digamos, todo este potencial creativo y toda esta necesidad de expresión que tienen cuando, digamos, se insertan o cuando circulan por la web o por los medios digitales en los que muchas veces simplemente se vuelven consumidores, ¿no? Se vuelven consumidores y terminan en el plan de consumidores, pero no, digamos, de productores y desarrolladores creativos. Entonces, y una última idea que quisiera tocar antes de cerrar es que pues hoy contamos con muchas herramientas, herramientas que en su mayoría son de libre acceso, y entonces tenemos, por ejemplo, muchas formas para desarrollar el pensamiento computacional. Por ejemplo, aquí tenemos Scratch. Les contaba yo ahorita que Marina Vers, que hoy nos acompaña, pues ayudó a desarrollar Scratch Junior, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí si ahora de pronto más tarde vamos a dejar los links de varios sitios en donde podemos empezar a encontrar miles de experiencias digamos, de formas en las que maestros de diversas áreas han utilizado el pensamiento computacional para enriquecer sus procesos de enseñanza. Tenemos también muchísimas, digamos, desarrollos didácticos y desarrollos teóricos que nos pueden acompañar en este proceso. Entonces, no hay razones hoy para dejar de intentarlo. Simplemente aquí estamos abriendo esta discusión, este panel, y pues estas ideas son, digamos, elementos e ideas básicas para darle la entrada a nuestros expertos del día de hoy. Entonces yo voy a dejar por aquí y le voy a ceder la palabra a Marina para que por favor nos comparta, bueno, todo lo que en la mañana de hoy nos tienes preparado. Muchísimas gracias, Wilson. Realmente muy contenta de estar acá y gracias por la introducción y por preparar el clima para empezar a hablar de pensamiento computacional. Bueno, buen día a todos. Lo que armé es una presentación y vamos a explorar un poquito el trabajo que venimos haciendo sobre pensamiento computacional. ¿Se ve la pantalla? Si alguien me puede... Sí, se ve muy bien. Sí, bárbaro. Bueno, largamos entonces. Vamos a empezar, les voy a contar un poquito más sobre lo que hacemos en la Universidad de Tufts, que queda en Boston, y lo que hacemos en mi grupo de investigación que se llama DevTech, Developmental Technologies. Todo lo que les voy a mostrar está en la web, así que después lo pueden acceder. Pero básicamente lo que hacemos es desarrollamos productos que salen al mundo y que son usados por millones de niños entre 4 y 7 años. Los más conocidos son Scratch Junior, que Wilson contó un poquito antes de Scratch. Nosotros hacemos la versión para niños más chiquitos, la desarrollamos con el equipo de Scratch, pero es Scratch Junior. Y el robot Kibo, que lo diseñamos en mi laboratorio, y la empresa Kinderlab Robotics, que Wilson mostró antes, lo comercializa en el mundo, y tenemos otros prototipos. Pero tecnologías no son suficientes, necesitamos también pedagogías. Y no es lo mismo enseñar a programar o enseñar pensamiento computacional con chicos de 4, 5 y 6 años que están aprendiendo a leer y escribir, que a chicos más grandes en secundario. Por lo tanto, nosotros contribuimos con pedagogías, y acá tienen fotos de algunos de los libros que escribí sobre el tema de justamente qué pedagogías podemos utilizar con niños más pequeños. Lo otro que hacemos es investigación, desde trabajo en neurociencia para ver qué pasa en el cerebro cuando los chicos o la gente está programando, hasta trabajos en el aula, implementando currículum y evaluando resultados, hasta trabajo en el laboratorio 1 a 1 con chicos.
Y finalmente hacemos lo que llamamos outreach. Y hace mucho que no hablo en castellano dando mis presentaciones, así que les voy a pedir disculpas de antemano si hay palabras que me salen en inglés. Lo que hacemos es, nosotros queremos conquistar el mundo, en el buen sentido de esto. Es decir, cuanto más gente usa nuestras tecnologías, nuestras pedagogías, nuestros currículum, más contentos que estamos. Entonces tenemos diferentes programas. Uno es online, que se llama Early Childhood Technology. Tenemos workshops, tenemos un montón de actividades que empezaban siendo cara a cara, pero ahora son casi todas virtuales. Bueno, esto es lo que más nos hace, somos conocidos por las tecnologías que desarrollamos. Scratch Junior y Kibo. Y lo que pensé hacer hoy es contarles experiencias y mostrarles videos de trabajo que hicimos con los dos. Porque el pensamiento computacional necesita tecnología, necesita computación. Si no, estamos hablando de otro tipo de pensamiento. Y está muy debatido hoy en día si hay un tipo de pensamiento único que se llama pensamiento computacional. En el día a día, como nos mostró Wilson en su charla antes, podemos hablar de diferentes tipos de pensamiento, pero eso es a nivel coloquial. A nivel de investigación, esto es un área que todavía no se sabe. Lo que sí sabemos es que cuando la gente está programando, está pensando de maneras diferentes, está pensando en algoritmos, está pensando en secuencias, está pensando en resolución de problemas. Y también sabemos que eso se puede facilitar en experiencias que no incluyen programación. Sin embargo, lo que sabemos es que hoy en día la mejor manera de fomentar el pensamiento computacional es a través de experiencias que involucren la programación. Entonces pensé, les voy a compartir algunas. Este es Kibo y es un robot donde uno puede aprender a programar y aprender a pensar de manera computacional sin sentarse enfrente de una pantalla. Se programa con bloques de madera que tienen símbolos y el robot tiene un barcode reader, como un escanear, y lee los barcodes de acá. Por ejemplo, acá es un niño de 4 años que él armó su programa para Kibo y acá bien cómo lo está escaneando uno por uno, está muy cómodo en su programando su secuencia y con el escáner le indica a Kibo cómo se tiene que mover. Ahora, esto lo integramos en el aula con todas las disciplinas que ustedes se imaginan. Por ejemplo, cuando en lo que sería inglés, que sería el lenguaje, right, o español sería en este caso, leen un libro y después, en vez de contar la historia con palabras o con dibujos, recuentan la historia programando Kibo. En este cuento es la historia de esta oruga que tiene mucho hambre y va de comida en comida comiendo. Lo que ven acá es para programar esto necesitaban matemática, necesitaban contar, necesitaban estimar, necesitaban predecir, necesitaban pensar de manera lógica y resolver problemas. También lo integramos con geometría, donde en este caso Kibo le ponen marcadores y pueden programarlo para que haga un círculo. Esto es en honor al logo que creado por Seymour Papert, mi mentor en MIT hace muchísimos años. Y también hacemos cosas que son más interesantes. Sé que no pueden escuchar la música, pero me imagino que todos saben lo que es la salsa, baile muy preferido. Y acá, si estarían escuchando la música, verían como en una clase de ciencias sociales donde los chicos estaban estudiando las distintas regiones del mundo y qué músicas y bailes se hace en las distintas regiones del mundo, programaron este robot para bailar salsa. Imagínense la salsa ahora, está moviendo al ritmo. Imagínense ahora la música clásica. Estas niñas estaban estudiando la música de Austria y programaron a sus kibos para hacer bailes como ballet. Y pueden ver que los diferentes robots atrás están disfrazados y usando artes para hacer diferentes cosas. Y bueno, yo soy de Argentina, así que me imagino que todos sabrán qué es lo que hay acá. Y la música que les voy a pedir que imagines es un tango. Y acá ven dos muñecos programados sobre Kibo para bailar un tango.
Lo que les estoy tratando de mostrar con estos videos es que se puede incluir el pensamiento computacional, STEAM, la informática, con muchísimas otras disciplinas. Kibo ahora está en 64 países, realmente estamos muy orgullosos de que nuestro trabajo se expanda. Y hay un país que hizo las cosas un poquito diferentes al resto, y este es Singapur. El que ven acá era el ministro de Educación de hace unos años en Singapur, donde empezaron un programa general llamado Playmaker, donde introdujeron Kibo y otras tecnologías en las salas de a partir de los 4 años. Y lo que ven acá son estos niños, eh, hicieron, como no tenían acceso para muchos bloques de madera, lo que hicieron fue dibujarlos y sacarlos fotocopias en un papel. Y acá está dando su presentación final de cómo eran los bailes de China, que los chicos de Singapur estudiaron China, y mostrándole a los padres al final. Imagínense. Dice, nuestro Kibo va a hacer el baile de la danza que se hace en China, porque viene de China. Este es nuestro programa. Va a empezar, va a repetir 4 veces, va a ir para adelante, va a dar vueltas, va a doblar a la derecha y va a parar de repetir. Y al final va a terminarlo. Vamos a escanear 3 veces y va a terminar. Y ahora hay música de fondo y ven el proyecto creado por los chicos en Singapur. Este es solamente un ejemplo, tenemos un montón de otros ejemplos. Bueno, Kibo es fundamental, es bárbaro, permite a los chicos explorar pensamiento computacional sin sentarse enfrente de una pantalla, pero lo cierto es que es caro. Y es un robot que no se puede distribuir gratis porque es tangible y se necesita materiales para construir. Pero Scratch Junior lo podemos hacer gratis y va a ser siempre gratis y lo pueden bajar, scratchjunior.org. Para los que no los conocen, les voy a mostrar cómo funciona. Ustedes se bajan la aplicación y pueden empezar un proyecto, pueden crear un fondo, pueden dibujar, pueden sacar una foto. En este caso voy a sacar una foto a una planta. Luego pueden buscar personajes que van a estar, elegirlos en una librería o crear sus propios. Voy a elegir la ranita porque a la ranita le gusta mucho estar en la planta. Y ahora voy a programar esta ranita. Yo no sé ni leer ni escribir, así que fijo los dibujos. Cuando la banderita verde se aprieta, va a saltar 2 veces, después se va a agrandar 2 veces, se va a achicar 2 veces. Puedo grabar mi propio sonido, que dice whoop, como dicen las ranas. Pongo mi sonido, lo hago que repita este algoritmo, esta secuencia de comando 4 veces. Voy a terminar mi función acá y aprieto y ahí viene la ranita haciendo 4 veces esta función. Esto es un algoritmo, esto es la base de pensamiento computacional. Puedo crear nuevas páginas, puedo usar una grilla, puedo usar texto. Y esto es para darles una idea de cómo se puede usar Scratch Junior y cómo funciona. Scratch Junior es una colaboración entre mi grupo, el grupo en MIT Media Lab y Play for Invention Company. Y para ustedes que conocen Scratch, que me imagino que hay muchos de ustedes, les quiero mostrar el ejemplo de cómo si yo quiero programar una ranita que salta en Scratch, que es diseñado para chicos de 8 años en adelante, este es mi programa. Va de arriba para abajo y es bastante complicado. Ahora, si yo no sé leer y escribir porque tengo 5, 6, 7 años y estoy recién aprendiendo y quiero programar mi ranita en Scratch Junior, simplemente lo puedo hacer con esto. Fíjense que va de izquierda a derecha porque queremos ayudar con la alfabetización al mismo tiempo que aprenden alfabetización digital. Les quiero dar un poquito de estadísticas. Lo lanzamos a Scratch Junior en 2014. Hoy en día hay más de 30 millones de usuarios en todo el mundo. Crearon proyectos, editados. Hay 48 traducciones hechas por voluntarios de todo el mundo. Está también traducido al español. Y tenemos una colaboración con la cadena de educación pública local que se llama PBS, donde uno puede programar los personajes favoritos de las animaciones. Ahora, cuando un niño recién empieza a usar Scratch Junior y este niñito tiene 4 años, esto es lo que hace. Van a ver que manejan uno por uno. Es despacio porque no tienen la dexteridad manual todavía. Entonces lleva tiempo.
Ahora, cuando los chicos ya llegan a los 7, 8 años, pueden crear proyectos colaborativos con múltiples tabletas. Y acá no pueden escuchar la música, pero les voy a mostrar este proyecto con muchas tabletas que los chicos programaron para que funcionaran todos en conjunto. Entonces lo que escuchan acá es música y ven a ese personaje que va pasando de tableta en tableta. Para poder hacer esto se necesita un montón de coordinación y colaboración entre los chicos. Es un proyecto muy difícil que no solo involucra pensamiento computacional, sino el aprender a trabajar en equipo, el aprender a resolver problemas todos juntos. Bueno, lo voy a parar acá. Todos estos videos están accesibles y muchísimos más en el website de mi website, que al final les voy a dar el link, así los pueden explorar. Pero lo que les quería mostrar es que todos los proyectos en Scratch Junior se hacen con estos comandos. Son muy poquitos comandos. Y piensen, es como el lenguaje. El español tendrá 26 letras más o menos y con 26 letras podemos escribir desde una receta muy simple para hacer pan hasta obras complejas de literatura. Bueno, y lo mismo con estas letras. Es lo mismo cuando aprendemos a, a codificar, a pensar de manera computacional para poder combinar símbolos para expresarnos de una manera compleja. Bueno, les dije que estábamos todo tipo de investigación con Scratch Junior. Investigamos cómo los chicos, uno a uno, van desarrollando su pensamiento computacional. Tenemos muchos papers publicados y si a alguien le interesa después pueden ir a mi website, están todos linkeados desde ahí. Estamos haciendo estudios para ver en el cerebro qué áreas del cerebro se activan. Trabajamos en clases y trabajamos con maestros. Ahora, algo que les quiero compartir, que este año con la pandemia tenemos un proyecto muy grande financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos a nivel federal, que se llama Coding as Another Language, la idea de aprender a programar como otro lenguaje de expresión. Acá tienen el link. Los invito a que cuando terminemos de las jornadas de hoy lo visiten. Y está hecho son 24 clases y está hecho para Scratch Junior y para Kibo. Está alineado con los estándares de Estados Unidos, lo que se tiene que aprender en lenguaje, en matemática y en computación. Son 24 clases de 45 minutos cada una. Tienen juegos, canciones, libros, movimiento y también actividades de pensamiento computacional, todas integradas en el currículum. Es completamente gratis, actividades para maestros y tienen formas de evaluación que también están como parte del proyecto. Y está todo basado alrededor de libros, porque creemos firmemente que las nuevas alfabetizaciones no tienen que reemplazar a las viejas, sino ayudarnos a que la vieja alfabetización, la alfabetización textual, sea más fuerte. Entonces, está hecho, el currículum está para nivel de kindergarten, primer grado y segundo grado, y están basados en invitar a los chicos a armar proyectos en relación a dos libros. El primer libro es un libro histórico, pero para chicos, donde se habla de una figura muy importante en computación, y son mujeres. Tenemos Catherine que trabajó para la NASA y hubo una película hace poco, Hidden Figures, no sé cómo se llama en castellano, Ada Lovelace y Grace Hooper, que son tres mujeres que fueron fundamentales para el campo de las ciencias de la computación. Los chicos hacen un proyecto sobre su vida con Scratch Junior o con Kibo. Y el segundo libro es un libro de ficción, donde los chicos cambian el final del libro, lo cambian escribiendo, pero también a través del proyecto que crean o con Kibo o con Scratch Junior. Si ustedes van a ir al website, esto es lo que van a encontrar. Van a ver que lo pueden bajar al currículum, van a ver que tiene una visión general y pueden ver la pedagogía, las ideas poderosas, lo que se enseñan, lo que va clase por clase, todas sus preguntas. Ahora, en pensamiento computacional, que es lo que nos trae hoy a hablar, las ideas fuerza que rescatamos son estas. Son algoritmos, modularidad,
estructuras de control, representación, hardware y software, el diseño de procesos y el debugging o depuración. Empezando en jardín hasta segundo grado, de 5 a 8 años, a niveles de complejidad diferentes. Estas son las ideas fuerza en pensamiento computacional que los chicos aprenden. Ahora, al mismo tiempo que aprenden ideas, aprenden a usar o Scratch Junior o Kibo. Les traje el ejemplo de Scratch Junior para que vean en el jardín, en kindergarten, aprenden algunos bloques, en primer grado aprenden más y en segundo grado muchísimos más. Ahora, lo que es importante acá es no mezclar ideas de pensamiento computacional con los bloques o la sintaxis o el lenguaje específica del lenguaje de programación que están aprendiendo, porque son dos cosas separadas. Las ideas computacionales, que son estas, se pueden aprender a través de cualquier lenguaje de programación e incluso a través de actividades, lo que llamamos unplug, que no involucran programación. Por ejemplo, la idea del algoritmo, que es la idea de que hay una secuencia de instrucciones. Si yo le doy a alguien una receta para cocinar y esa persona sigue la receta, está ejerciendo su pensamiento computacional sin necesidad de un soporte técnico, porque la receta es un algoritmo. Ahora, vamos a seguir. Acá tienen de nuevo el link. Si a alguien le interesa, lo pueden bajar. Y acá tenemos un pequeño niño que estuvo trabajando en formalidad últimamente con la pandemia, donde era formalidad híbrida, y él eso está mostrando, él acá hizo un proyecto. Este niño tiene 4 años y está muy orgulloso mostrándonos cómo logró hacer que su gatito se mueva, armó una secuencia muy, muy complicada, y después está muy orgulloso compartiendo lo que hizo con otros niños. Después tenemos este proyecto hecho por otros niños donde están recontando la historia que leyeron sobre esta mujer que hizo historia en el campo de computación, que se llama Grace Hopper. Ella se la conoce porque ella fue la primera persona que habló de debugging, que es resolver problemas. Y básicamente un bug es un bichito. Y en esa época que las computadoras eran gigantes y trabajaban con tarjetas, los bichitos se metían en las tarjetas y cambiaban la forma en que se computaba. Entonces este es un cuento sobre ella que encontró un bichito, lo sacó y hizo debugging, sacó los bichitos. Y esta es la historia que un nene de 6 años, en primer grado, produjo para contar la historia de Grace Hopper. Dice, uy, mi computadora no está funcionando, voy a ver qué pasa. Uy, ahí veo el bichito, lo encontré. Es un bug, un bichito, lo voy a sacar y le voy a decir que se vaya fuera volando. Como pueden ver, es un programa bastante complejo a nivel de programación y a nivel de pensamiento computacional. Y si un niño ya está listo y puede hacer este tipo de programas, quiere decir que ya puede salir, dejar de usar Scratch Junior y empezar a usar Scratch, Python, otros lenguajes de programación más complicados. Y esta es una foto de una clase en Argentina que estuvo trabajando virtual, porque la escuela era completamente virtual, y los maestros de computación usaron el Coding as Another Language, nuestro currículum, desde sus casas, y los chicos lo instalaron en sus computadoras en su casa. Y muy interesante porque los maestros cuentan que era muy difícil en general mantener a los chicos en Zoom, pero que cuando era el momento de trabajar con codificación, todos estaban interesados y participaban. Y bueno, para ir terminando, lo que les quiero contar es que si nosotros vamos a enseñar, tenemos que asegurarnos que los chicos aprenden, porque que se van a divertir seguro. La cuestión es si van a aprender. Y lo que nosotros, ¿cómo evaluamos? Tenemos 4 herramientas como evaluamos. Una que es TechCheck, que evalúa realmente el pensamiento computacional, que está traducido al español. El otro, una evaluación de lo que la gente sabe, si sabe codificar, si aprendió el lenguaje de programación.
tenemos otro que está involucrado al final del currículum, que es como una prueba general, pero divertida, y vemos los proyectos en sí que crearon los chicos. Solo les quiero mostrar este porque es el tema de computational thinking, de pensamiento computacional. Es en papel y básicamente si nosotros le daríamos eso, son pruebas o problemas o acertijos lógicos que tienen que resolver los chicos. Pero hay un paralelo entre el lenguaje de programación y el presentarle lo mismo sin el lenguaje de programación. Y bueno, si los chicos aprenden a programar, vemos cómo se van moviendo a partir de diferentes estadios, empiezan con un conocimiento emergente y terminan con intencionalidad y propósito en sus programaciones. Y lo más importante de todo, y con esto voy a terminar, es que no solamente vemos un desarrollo cognitivo, sino que vemos un desarrollo de los individuos como individuos que aprenden a comunicarse mejor, a colaborar, a construir comunidad, a crear contenidos, son creativos y eligen conductas que son positivas, eligen ayudar a otro, eligen trabajar con otros. Y en un mundo tecnológico en donde muchas veces nos olvidamos que educar significa educar por valores también, es muy importante para nosotros que cuando trabajamos con tecnología y con computación, no olvidarnos de la parte social y emocional y moral para que eso también pueda acompañar a lo cognitivo. Si quieren, eso lo llamamos Positive Technological Development Framework, es el nombre. Si quieren saber más sobre todo esto, mi libro que acaba de salir la segunda edición, que se llama Coding as Playground, pueden leer más. También tenemos una versión gratis linkeada de mi website. Y acá está mi website y mi email y donde pueden conseguir muchísima más información y todos los videos con música. Así que bueno, voy a parar acá y muchísimas gracias. Bueno, Marina, muchísimas gracias por mostrarnos todo este desarrollo que has realizado desde TAFS University y todo tu equipo y tu grupo de trabajo. Realmente muy sorprendente, muy interesante. Creo que son herramientas que muchos de los que estamos acá hemos venido, digamos, manejando, pero que, digamos, escuchándote en cada una de las explicaciones, pues nos dejan cada vez mucho más interesados. Le vamos a dar la palabra a Luis Enrique Quiroga, pero antes de que comience Luis, quiero pedirles a todos que por favor eh, nos dejen en el chat sus preguntas. Las preguntas para Marina, las preguntas para Luis Enrique, los comentarios que ustedes tengan a bien hacer. Pero por favor les voy a pedir que cuando estén en el chat, cuando vayan a ir al chat, aquí en la cajita dice en y debemos señalar la opción todos los asistentes, ¿sí? Señalamos la opción de todos los asistentes para que su comentario quede para todos los del chat, porque si lo manda en otra opción, pues se va al organizador o solamente alguno de los panelistas. Entonces, por favor, hacer esas preguntas y esos comentarios y también los vamos a un poco a compartir en adelante. También vamos a pasar una lista de asistencia, pues para reenviarles el link de esta conversación, de este webinar, y por favor que todo el mundo, digamos, logre verla y compartirla con sus estudiantes en formación o con los colegas maestros. Entonces le damos la palabra a Luis. Bienvenido, Luis Enrique. Tienes 15 minuticos para que nos cuentes todo lo que nos trajiste esta mañana. Correcto, bueno, muy buenos días para todos y para todas. Qué bueno que hayamos podido generar este espacio para el diálogo y el compartir de saberes. Eh, bueno, ¿qué les puedo comentar? Pues después de escuchar los planteamientos del doctor Wilson sobre lo que se entiende por pensamiento computacional y de la doctora Marina sobre los desarrollos de software para el pensamiento computacional, pues presentaré a continuación de una manera muy breve el contexto en el que se pretende desarrollar el pensamiento computacional en Colombia.
y destacaré algunas experiencias, ¿no? Para Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de lo denominado Misión Internacional de Sabios 2019, particularmente desde el foco temático tecnologías convergentes, nano, bio, info y cogno e Allá se industrias está viendo. 4.0, propone la modernización, perdone, disculpa, ¿me estaba escuchando algo? No, no, no. No sé si todos están viendo la pantalla. ¿No se está No viendo? está- ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Ah, Gracias. ok, Gracias. perfecto. Ah, listo. Bueno, entonces retomaba. Les decía que en el caso de Colombia, pues nos interesa mucho lo que plantea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de lo denominado Misión Internacional de Sabios 2019, en donde particularmente en el foco temático de las tecnologías convergentes nano, bioinfo y cogno e industrias 4.0 propone tres elementos o tres cosas muy puntuales que es de nuestro interés, pues para el marco del desarrollo del pensamiento computacional en Colombia, ¿no? Recordemos también, como lo planteaba el doctor Wilson, que con este planteamiento que se hace desde el profesor Swap acerca de las industrias 4.0, pues muchos son los desarrollos que se han venido dando en diferentes países, incluyendo el nuestro, ¿no? Y particularmente esta Misión Internacional de Sabios 2019 en Colombia plantea en un primer momento la modernización en la infraestructura actual del país y de nuevas capacidades digitales a través de mecanismos como por ejemplo la internacionalización, la promoción de alianzas entre el sector público y privado y la atracción de capitales de riesgo para el emprendimiento de base tecnológica. También se plantea la generación de políticas públicas modernas para la ciencia, la tecnología y la innovación, que sean acordes con la gran convergencia tecnológica y la necesidad de desarrollar el recurso y el talento humano, con nuevas formaciones, competencias y aspiraciones a corto, mediano y largo plazo. Y algo muy importante, que quizás es lo que yo más destaco de este proyecto, ¿no? Asumir los desafíos éticos que implica el buen uso de algunos de los desarrollos de la Revolución Industrial 4.0, como es el caso de la inteligencia artificial, que se aplica hoy día en diferentes campos, ¿no? Tales como la educación, la investigación, la medicina, la seguridad, entre otros. Pero no perdiendo de vista, o sea, lo que se plantea aquí con este desafío ético es que a pesar de estos desarrollos no se puede perder de vista el ser humano como centro imprescindible de los desarrollos tanto técnicos como científicos como sociales, ¿no? Pues porque en últimas es el ser humano el que se beneficia de todos estos desarrollos, ¿no? De lo que hoy día se ha denominado, por ejemplo, las ciudades inteligentes, los territorios sostenibles y todos aquellos nuevos programas de formación y autoestudio que se están promoviendo a partir también de experiencias de trabajo colaborativo, de redes de interés y de inteligencia y de acceso a productos especializados de gran consumo, ¿no? Pues así, digámoslo así, este documento que guía nuestras prácticas, producto de este encuentro de sabios en el 2019, plantea, entre otras cosas, estos grandes temas. Plantea la necesidad de una infraestructura, una mejora de la infraestructura y de la educación en Colombia. Plantea la necesidad de desarrollar una arquitectura crítica que le dé oportunidades en general al país. Plantea la necesidad de la interconexión de tecnologías convergentes y plantea el desarrollo de nuevas industrias de biotecnología y medio ambiente, ¿no? Algo muy interesante es que se habla de la química verde y la sostenibilidad para también proyectar la manufactura avanzada y pues con nanobiomateriales, ¿no? También te plantea obviamente el fortalecimiento de plataformas convergentes con tecnologías de la información y comunicación TIC y pues que en todos estos nuevos escenarios de convergencia tecnológica y transformación digital no se vea ningún habitante en Colombia excluido. Claro, ese es el gran reto, ¿no?
porque todos aquí y todas somos conscientes de la gran brecha tecnológica y digital que todavía hay en muchas regiones de nuestro país. Aún así, y es lo interesante en el campo educativo, toda esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 aceleró la innovación y sobre todo incentivó en muchos docentes, en muchos maestros y maestras la creatividad y la necesidad del desarrollo de competencias digitales para el uso y apropiación de la tecnología, ¿no? Y esto ha sido interesante porque se nos plantea entonces cómo abordaría Colombia estos retos que nos plantea la cuarta revolución industrial. Y en particular, desde esta comisión de sabios, entonces se plantea algo muy interesante y es una arquitectura crítica que nos dé la oportunidad global de aprovechar estos desarrollos de ciencia y tecnología que se están dando en la actualidad. En ese sentido, esta propuesta de arquitectura crítica se organiza por capas, ¿no? Es una estructura taxonómica en donde en cada capa se hace un énfasis particular en algo que se pretende desarrollar. Entonces, hay una primera capa que se denomina beneficiaria, en donde están las organizaciones privadas y públicas de todos los tamaños, estamos todos los consumidores en general, los ciudadanos. En particular, se busca integrar todas las industrias y todas las regiones del país. Hay una segunda capa que es la capa de innovación, ¿no? En donde se busca ofrecer servicios de alto valor, habilitados para la innovación digital, se busca promover los emprendimientos digitales y se busca también visibilizar los nuevos modelos de negocio, ¿no? Hay una capa de valor que es muy interesante, porque en esta capa de valor es donde se reúnen todas estas tecnologías que se han venido desarrollando en el marco de la cuarta revolución industrial, ¿no? La inteligencia artificial, el lenguaje de máquina, la realidad aumentada, la realidad virtual combinadas con el lenguaje natural, ¿no? Y algo interesante también en esta cuarta capa, que es la capa de identidad digital, ¿cierto? En donde la idea es comprender esos conceptos que hoy día se manejan de ciudadanía digital, que están asociados también muchas veces con el consumidor digital, ¿no? Y lo que implica también analizar y estudiar todos los riesgos que también se pueden enfrentar con la incorporación de tecnologías en la vida cotidiana, ¿no? Los temas de la privacidad y la seguridad de la información que circula de manera libre, en este caso por Internet. Y finalmente una capa fundacional. Esta capa fundacional es muy interesante porque se pretende entonces mejorar algunos aspectos de la infraestructura, como es el caso de la conectividad de alta velocidad asequible, tanto en escenarios rurales, no solamente urbanos, y tratar obviamente promover todas estas tecnologías de la comunicación 5G, ¿no? También la idea de que haya un permanente intercambio de datos, que se pueda aprovechar más los beneficios de la computación en la nube, que haya también una cadena articulada a nivel económico de lo que conocemos hoy día con el nombre de las monedas virtuales, ¿no? Los blockchain. Y que también pueda haber una independencia geoestacionaria para el uso de este tipo de desarrollos de innovación y ciencia, ¿no? Eh, es en este marco, digámoslo así, de lo que se plantea como reto para Colombia en cuanto al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, que empiezan ya a visibilizarse algunas prácticas con relación a lo que conocemos con el nombre hoy día de, pensamiento computacional. Y es así que vale la pena destacar aquí algunas experiencias, ¿no? Algunas experiencias que precisamente por lo que aportan al campo educativo nos animan a impulsar este tipo no le llamémoslo tendencias, sino de propuestas para nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. En ese orden de ideas aquí podríamos destacar un proyecto desarrollado en el 2017 ya entre Renata, nuestra red nacional de alta tecnología, y la Universidad del País Vasco, ¿no? Allí se desarrolló un proyecto titulado Pensamiento Computacional en las Escuelas de Colombia, en el cual básicamente se buscaba promover un ecosistema educativo basado en tres elementos básicos: la tecnología educativa, de comunicaciones e informacional,
el equipo humano, ahí hablamos de los estudiantes y los maestros y maestras, y pues las instituciones, sean estas ya de carácter gubernamental o académicas, ¿no? El proyecto buscaba básicamente incorporar el pensamiento computacional en estudiantes que estuvieran finalizando la primaria, ¿no? Para nosotros el grado quinto, iniciando el bachillerato, no grado sexto. O sea, unas edades comprendidas más o menos entre los 10 y 12 años. Y la metodología está basada en un ambiente virtual en la plataforma Moodle, con la asesoría permanente de un profesor y capacitador para el curso, realizando un modelo de aprendizaje mixto, ¿no? Un aprendizaje presencial y un modelo online. Eh, Otra experiencia que podríamos destacar, que tiene incluso un nombre bien interesante, clases fuera de molde, es, digámoslo así, algo que se destaca en el caso de Bogotá por parte del IDET. Y dentro de esas experiencias denominadas clases fuera de molde, pues está una muy particular que realizó el profesor Jason Díaz Zamudio en el colegio Diana Turbay, que consistió básicamente en realizar inicialmente una introducción a todo lo que es el pensamiento computacional para después propiciar experiencias de inmersión, haciendo programación directamente con los niños y con las niñas, ¿no? Es interesante cómo el profesor Jason Díaz Zamudio, en el marco del desarrollo de sus estudios de maestría, decide empezar a transformar sus prácticas y al transformar sus prácticas, pues se va dando cuenta que efectivamente explorar el pensamiento computacional va propiciando desarrollos cognitivos en los niños y en las niñas que vale la pena promover, ¿no? Y pues también en el marco de otros estudios también e investigaciones, no solamente a nivel posgradual, sino institucional, pues se pueden destacar, por ejemplo, el desarrollado en la institución educativa Juan José Rondón de Tasco, Boyacá, Scratch, Estrategia Didáctica para el Aprendizaje de las Tablas de Multiplicar en Escuela Nueva. También lo he desarrollado en el marco de una maestría en la Universidad Nacional como trabajo de grado, comprendiendo el pensamiento computacional, experiencias de programación a través de Scratch en colegios públicos de Bogotá. Y finalmente otra experiencia que podría destacar aquí, de muchas que existen, una desarrollada como un caso de estudio, un estudio de caso en el Colegio Brinkton, en el municipio de Pamplona, ¿no? Desarrollo del pensamiento computacional mediante Scratch en estudiantes de educación media. Como ustedes pueden ver, aquí destaco sobre todo aquellos estudios e investigaciones que se han desarrollado a partir de este programa de Scratch. Sin embargo, lo interesante es darnos cuenta cómo los mismos profesores en la práctica han empezado a inferir lo que ya nos contaba la doctora Marina, cómo no necesariamente siempre se necesita un computador para aprender a programar, sino que se puede programar haciendo uso de otros recursos, pero que obviamente van a ser potencializadas estas habilidades y destrezas ya con el acceso directamente a la máquina, ¿no? O sea que estos artefactos tangibles e intangibles, máquinas y programas, son de mucha utilidad para el desarrollo de pensamiento computacional, no solamente en los niños, niñas y jóvenes, sino en un primer momento en los maestros y maestras. Puede sonar una frase repetitiva, pero nadie da de lo que no tiene, ¿no? Entonces se hace necesario en un primer momento formarnos alrededor de lo que es el pensamiento computacional para comprender sus alcances, sus posibilidades, reconocer sus limitaciones también y sus inconvenientes en el caso del contexto nuestro colombiano, muchas veces dados por cuestión de infraestructura y de acceso a recursos, ¿cierto? Pero que igual se puede empezar a explorar ese camino, recorrerlo y aprender mucho de él. Es así que dentro de estas experiencias destacadas, también para ir finalizando esta breve intervención, me gustaría mencionar lo que ya vienen desarrollando algunas de nuestras escuelas normales superiores, mostrando cómo en algunas ocasiones por iniciativa misma de los maestros y maestras, pero en otras por el apoyo mismo de la institución y de los directivos docentes, se empiezan a explorar prácticas que al ser enfocadas al desarrollo del pensamiento computacional, pues nos evidencian sus beneficios y posibilidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo destacar el caso de la NS San Pedro Alejandrino en Magdalena, ¿cierto? En Santa Marta concretamente, que cuenta con un seminario de diseño de software educativo y es más, tienen un grupo de investigación clasificado en A por MinCiencias.
También puedo destacar lo que hace la ANS Sagrado Corazón de Jesús en Río Sucio, Caldas, que cuentan con semillero de robótica y programación haciendo uso de WEX y metodología STEM. También se puede destacar, por ejemplo, lo que hace la ANS Santa Teresita en Quetame, Cundinamarca, en donde también desarrollan software de simulación virtual o aplican más bien los software de simulación virtual en laboratorios para STEM. Y también lo que viene desarrollando la NS de Ubaté en Ubaté, Cundinamarca, ¿no? Que cuenta con un servicio de aula innovadora, pues en el marco de algo que se desarrolló hace unos años aquí en Colombia, que es el convenio entre el Ministerio de Educación de Colombia y de Educación en Ciencia y Tecnología de Corea del Sur. Y finalmente, lo que viene haciendo también la ANS Jorge Isaacs en Valle, en Roldanillo, en donde también han implementado un aprendizaje a partir de aplicaciones y el uso de microbit y Arduino. Entonces, estas experiencias, entre otras que podría mencionar, nos animan y nos invitan a establecer comunidades de interés, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, en donde al compartir experiencias exitosas sobre prácticas pedagógicas que se han venido implementando y en los cuales se ha ganado experiencia, pues podemos enriquecernos y crecer mucho y aventurarnos a esto que incluso ya nos han invitado el doctor Wilson y la doctora Marina, ¿no? Aventurarnos a todo lo que implica el desarrollo del pensamiento computacional en las condiciones actuales del mundo y de Colombia. Muchas gracias. Bueno, Luis Enrique, muchísimas gracias por tu intervención, por mostrarnos este panorama para el caso de Colombia y por aterrizarlo sobre todo, por ejemplo, en las escuelas normales superiores con las que tenemos pues, un trabajo muy fuerte y una relación muy imbricada en torno al desarrollo de los procesos educativos. Pero creo que estas intervenciones pues ya nos han dado digamos, una panorámica grande del pensamiento computacional, de todo lo que podemos hacer desde nuestras aulas, desde nuestros colegios, cómo podemos trabajar para desarrollarlo. Y entonces voy a pasar digamos, a leer algunas preguntas, a leer las preguntas y le voy a pedir tanto a Marina como a Luis que las escuchen atentamente y pues construyamos como, hay muchas preguntas, pero construyamos como unas respuestas a algunas de ellas que nosotros encontremos o de pronto algunas muy particulares, ¿no? Bueno, Billy Díaz nos dice, muy interesantes los proyectos, sobre todo de los que nos habló Marina. La pregunta es, ¿en cuántos idiomas están disponibles? Y la pregunta más fuerte es si ya están disponibles en español. Bueno, contesto. Sí, dale, El dale. trabajo, lamentablemente en mi equipo nadie habla español excepto yo, y yo no tengo tiempo para traducir. Así que por ahora no está nada en español. Los maestros que lo usaron en Argentina, ellos hablaban inglés y lo traducían al español, pero no quedó escrito. O sea que tenemos muchos videos de ellos enseñando en español, pero el material escrito. Si hay gente interesada, nos encantaría colaborar con gente que le interese traducir estos materiales en español y con gente que sepa hablar bien español y escribir bien. Así que si les interesa, me pueden contactar por email y podemos tratar de armar grupos de voluntarios y darles crédito, obviamente, a aquellos que les interese contribuir para que estos materiales estén accesibles en español también. Bueno, perfecto, gracias. Sandra Luna nos pregunta, eh, ¿cómo podría contribuir la clase de lenguaje o castellano en el desarrollo del pensamiento computacional? Y la uno también con la de Hermes, que la vi por aquí, dice, ¿cómo el pensamiento computacional desarrolla el pensamiento ficcional en los estudiantes en cualquier nivel educativo? Sí, esas son preguntas muy buenas preguntas. Son las preguntas correctas. Así que gracias por hacer las preguntas. Cuando aprendemos a hablar en español o en inglés o en sueco, en cualquier lenguaje, lo que estamos aprendiendo es a usar secuencias. Tenemos sujeto,
verbo y predicado, a eso nos enseñaban en la escuela. Sabemos que hay una secuencia, sabemos que hay un orden, sabemos que hay un principio, un medio y un fin en historias. Y el lenguaje escrito es un lenguaje muy secuencial y algorítmico y lógico. Y entonces lo que nosotros usamos para enseñar computación es justamente aprovechar lo que los chicos ya saben sobre el lenguaje escrito y poder influenciar uno con el otro. Entonces, cuando uno empieza, sobre todo en análisis sintáctico es una manera de llegar al pensamiento computacional. Bueno, perfecto. Gracias, Marina. Aquí hay una pregunta bien interesante que puede ser para ambos. Dice, como docentes debemos buscar que los estudiantes tomen como herramienta los medios tecnológicos y con ellos explorar una mirada abierta, crítica y compleja, fundamentados en la utilización de los mismos para generar pensamiento crítico, incluyente, destinado a la humanización de la sociedad. John Freddy Villa. Me imagino que está planteando cómo hacer, digamos, utilizar estas herramientas del pensamiento computacional para generar una educación humanística y que no caiga en el, digamos, solamente en el nivel técnico y tecnológico. No Si sé si quiere, Luis. doctora Marina, respondo. Exacto. Sí, Bueno, pues responde usted. Pues bueno, miren, cada vez que se habla de pensamiento computacional, se tiende en un primer momento a asociar el pensamiento computacional únicamente con esa dimensión, digámoslo así, más técnica del desarrollo de habilidades, destrezas y competencias. Y muchas veces allí es donde se hace evidente entonces tanto nuestras tecnofobias como nuestras tecnofilias, ¿no? Entonces el miedo que algunos le tienen a la tecnología porque piensan la tecnología nos va a deshumanizar, y nos va a hacer distanciarnos unos de otros, o aquellos que creen que solamente con la tecnología se pueden alcanzar objetivos o metas de desarrollo humano, ¿no? Yo pienso que un punto medio es lo más sano y lo más adecuado, ¿cierto? Darnos cuenta de qué nos ofrecen las tecnologías que al fin y al cabo son desarrolladas por nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y al ser desarrolladas por nosotros como seres humanos, pues somos nosotros los que en su uso y apropiación las humanizamos y las convertimos en instrumentos de equidad, inclusión, colaboración, o que por el contrario, podemos transformarlas en elementos de exclusión, ¿cierto? Inequidad e individualismo. El pensamiento computacional plantea algo muy interesante y es que se aprende no solamente en la interacción con la máquina, sino que también se aprende en la interacción con los otros. Y no solamente con el maestro y la maestra, sino también con los otros que están aprendiendo conmigo. O sea que ya de entrada el pensamiento computacional promueve el diálogo de saberes. Entonces eso es muy importante tenerlo presente porque al promover el diálogo de saberes estamos dispuestos siempre a reconocer la experiencia, la experticia y la práctica del otro o de la otra persona. Pero también algo interesante cuando uno empieza a profundizar en todo lo que son las prácticas alrededor del pensamiento computacional es que se desarrollan también lo que hoy día se está conociendo con el nombre de competencias blandas, ¿no? Por ejemplo, la resiliencia, ¿cierto? La capacidad de superar alguna dificultad. Entonces, no es que simplemente me falló algo en la programación y ya lo dejé ahí botado, sino que vuelvo a intentarlo y intento hasta que logro resolverlo, pero nunca lo va a resolver solo o sola, sino siempre en interacción con otros saberes, ¿no? Me desarrolla también otra competencia blanda que es la capacidad de resolver problemas y la comunicación asertiva. Con el pensamiento computacional yo aprendo, ¿cierto?, a comunicar mis ideas de manera clara, concisa y algo muy importante, procesual, ¿no? Y a no enfrascarnos en problemáticas que aparentemente no tienen solución y rechazarlas de entrada, sino al contrario, descomponer la realidad en cuantas partes sea posible para ir analizando una a una. Ya en su momento, ¿cierto? El francés René Descartes nos planteó esta posibilidad con su método, ¿cierto? Su método cartesiano. Pero lo interesante y lo distinto del método cartesiano a lo que vemos hoy día en el pensamiento computacional es que en el método cartesiano es el individuo, ¿cierto? El sujeto racional de manera individual el que se ocupa de resolver problemas. En cambio, en el pensamiento computacional es la comunidad de interés que se genera, la comunidad de aprendizaje, la que en conjunto busca resolver todo aquello que en la vida cotidiana podría llegar a ser problemático. Entonces,
Para cerrar, la humanización o no de este tipo de prácticas depende mucho de lo que nosotros como maestros hagamos en el aula en el uso y apropiación de la tecnología. Bueno, perfecto. Marina, siguen preguntándote cositas aquí como tres cosas. La primera, ¿qué textos en español? ¿Qué textos en español? Porque me Entonces, imagino que español. el lenguaje siempre sigue siendo una barrera. ¿Puede recomendarnos para trabajar, eh, para aprender sobre inteligencia computacional? Y la segunda, ¿qué podemos hacer si no estamos conectados? Es decir, si no estamos necesariamente conectados a la red para desarrollar el pensamiento computacional. Sí, bueno, lamentablemente en textos en español que yo conozca no hay, y esto tiene que ver con las editoriales españolas que no traducen realmente nuestras editoriales. Acá son, por ejemplo, este libro es una editorial muy, muy conocida en Estados Unidos, Routledge, es una de las mayores editoriales académicas, pero no hay interés de editoriales español en traducirlo. Así que, bueno, tal vez pueden ayudar también. Eso realmente depende de los países de habla española, de empujar a sus editoriales para que traduzcan y para que haya contenidos en español. Lo que yo sé es que nosotros hace unos años publicamos, con Mitch Resnick publicamos este libro de Scratch Junior y sí se tradujo al español pero no habla de pensamiento computacional, habla de cómo usar Scratch Junior en español. Este sí se puede encontrar en Amazon en español. Eso, eso es la cuestión del lenguaje y no solamente hay que traducir, ¿no? Hay mucha gente en Latinoamérica y en España de habla española que está trabajando en estos temas y ellos también producen sus trabajos. Desafortunadamente yo no conozco lo que hay escrito localmente y bueno, y esperemos que haya más intercambio, porque no Ujú. hay. Esa era la primera. ¿Y la segunda? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo podemos desarrollar pensamiento computacional si no tenemos conectividad total? Sí, bueno, sí, bueno, otra cosa que quería decir es, yo tengo un webinar que hablé sobre pensamiento computacional que está grabado y lo pueden encontrar en mi website con ejemplos muy concretos de pensamiento computacional sin conectividad. Los invito a que vayan a mi website, lo pueden encontrar, pero ejemplos concretos son, cada vez que uno piensa en una secuencia, un algoritmo, una receta de cocina, seguir una receta de cocina es pensamiento computacional. Resolver un problema es pensamiento computacional. Como nos decía antes Luis Enrique, volver a un problema y trabajar sobre el problema y no echarse atrás, eso es pensamiento computacional. Eh, Son ejemplos del día a día. Si uno, por ejemplo, hace un collar con perlitas en la clase de arte y se busca un patrón en qué colores se ponen, verde, amarillo, eso es pensamiento computacional. No siempre se necesita conectividad, pero eso no quiere decir aprender a programar y hay que diferenciar las dos. Bueno, perfecto. Bueno, ya vamos llegando casi al final y yo no me aguanto la idea de la tentación de hacerles una pregunta propia. Y es un poco en perspectiva de futuro. Marina, tú tienes el contexto global y Luis Enrique, tú tienes el contexto nacional, ¿no? ¿Qué avisoran en ese contexto y cómo podríamos trabajar para, digamos, en ese contexto para aumentar cada vez más las capacidades de nuestros niños y jóvenes en el pensamiento computacional? Creo que es una especie de perspectiva, pero me gustaría escucharlo pues para irle dando cierre al webinar. Eh, Ujú. ¿Empieza usted, Luis Enrique? Sí, ah, bueno. Ok, doctora Marina. Bueno, pues de acuerdo a lo que planteé ahorita en mi presentación, ya a nivel, digamos, lo institucional, hay un esfuerzo encaminado a
el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación que puede beneficiar todas estas prácticas alrededor del desarrollo del pensamiento computacional. Pero yo lo pensaría más a nivel ya docente, ¿no? Yo invitaría a que todos nosotros como maestros y maestras visibilizáramos ya aquellas prácticas en las que, como nos lo planteaba la doctora Marina, ya está presente el pensamiento computacional, que es la base para aprender a programar. Y que reconociendo esas prácticas podamos entonces pensar, bueno, ¿y esto cómo lo podemos llevar ya a un lenguaje de programación, ¿no? En el marco, por ejemplo, de lo que destacaba con las escuelas normales superiores, no destaqué una en particular que ahora, escuchando a la doctora Marina, dije, oye, ¿por qué no la destaqué? Que es la Escuela Normal Superior Indígena de Uribia. ¿Por qué? Porque resulta que en esta Escuela Normal Superior Indígena de Uribia se está desarrollando un proyecto de etnomatemática a través del tejido guayú. Entonces, como plantea la doctora Marina, a través del tejido podemos ver ya que hay un desarrollo del pensamiento computacional. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encaminar esfuerzos para lograr que ese pensamiento computacional sea la base para la programación y el desarrollo ya de programas concretos. Pero, por ejemplo, contando con personas tan, no solamente ilustradas, capacitadas, ¿cierto? Sino tan interesadas y apasionadas por la educación como la doctora Marina, pues este tipo de experiencias se pueden proyectar a futuro, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, yo invitaría pues, aquí a conocer las experiencias que ya se tienen, mirar con qué contamos, cuál es la base y empezar entonces ya a incorporar infraestructura para dar el siguiente paso. Yo pienso que hay muchos elementos que nos permitirían dar ese siguiente paso, lo importante es tener la disponibilidad de hacerlo. Y algo que nos deja como enseñanza el aislamiento por la pandemia es que cuando estamos más apurados y más necesitados, más cosas se nos ocurren de manera creativa, ¿cierto? Y más recurrimos, ¿cierto? A la innovación frugal, ¿cierto? A lo que tenemos a la mano. Entonces, todos nosotros hemos tenido que realizar clases maravillosas con lo que tenemos a mano en casa. Eso nos enseña que Bueno, sí se puede. Gracias. listo, gracias Luis Enrique. Marina. Sí, me encantó, Luis Enrique, el proyecto ese de las texturas, muy interesante. Eh, Básicamente, cuando uno habla de pensamiento computacional, lo que habla es de un pensamiento crítico, de un pensamiento lógico, de un pensamiento científico que nos sirve para aprender a programar. Pero ese pensamiento lógico y crítico también está presente en las alfabetizaciones tradicionales, cómo aprender a leer y escribir, aprender matemática. Entonces, muchas veces no tenemos que salir a buscar el pensamiento computacional tan lejos como pensamos, sino que está en las actividades prácticas que hacemos todos los días, simplemente que no lo llamábamos pensamiento computacional. Ahora, en la base del pensamiento crítico, del pensamiento lógico, es aprender a pensar. Y cuando aprendemos a pensar, lo que estamos haciendo es educando a futuros ciudadanos, ciudadanos de lugares donde se va a, a tener culturas democráticas. Y en ese sentido es, pasando todo lo que está pasando ahora en Colombia, pero también en el mundo, cuando nosotros hablamos de pensamiento computacional, no lo estamos limitando simplemente a la programación o a las ciencias, tecnología, al STEM, al área de las disciplinas científicas, porque aprender a pensar es lo que necesitamos para vivir en culturas y sociedades democráticas. Y por eso para mí es muy importante juntarlo con las alfabetizaciones tradicionales, que tradicionalmente estamos acostumbrados a pensar que para poder tener, como decimos en Argentina, voz y voto, no sé si en Colombia se usa lo mismo, pero para poder tener voz y voto en las estructuras de participación democrática hay que saber leer y escribir. Y lo mismo sería en el futuro, para tener voz y voto en las participaciones en el futuro de las democracias, tenemos que aprender lo que es un algoritmo. Porque si no, las inteligencias artificiales y lo que todas las estructuras de machine learning y todo eso van a empezar a inundarnos y nosotros no vamos a entender por qué cierta información se nos presenta a nosotros, por qué ciertas propagandas vienen a nuestro mailbox y son todos la base de todo. Hay algoritmos y por qué ciertos algoritmos discriminan a unos versus otros. Entonces, si queremos realmente entender los mecanismos básicos para la democracia del futuro,
tenemos que ayudar a la gente a pensar de manera crítica y el pensamiento computacional es una puerta de entrada hacia eso. Creo que el doctor Wilson perdió conectividad. Ya, no creo que ya otra vez se fue un momentico así la onda. No, quería decir que, pues María, sin proponerlo, respondiste una pregunta que nos hacía aquí Harold Hidrobo, que decía, ¿qué mensaje le daría a la juventud colombiana en este momento, que en este momento se encuentra protestando por el reconocimiento de sus derechos? Y los mismos que podrían darle un auge a las tecnologías y su papel en la construcción de un Estado democrático. Pues creo que acabas de contestar, allá estás telepática. Bueno, me parece genial. Simplemente, bueno, creo que el tema da para mucho más. Pero creo que ha sido un maravilloso encuentro, muy lleno de aprendizajes, de contextos, digamos, para empezar a construir y a sacar adelante, digamos, toda la idea de pensamiento computacional y todos los desarrollos que necesitamos. Bueno, a Marina y a Luis Enrique solamente nos queda agradecerles. También a todas las 290 y pucho, casi en un momento 300 personas que se conectaron a este evento. Sabemos que son rectores, que son coordinadores, que son profesores, maestros en formación. Agradecerles que nos sigan acompañando en esta serie de webinars y también recomendarles que el próximo webinar tiene que ver con inteligencia emocional y la relación con estas competencias para el siglo XXI y este mundo que nos toca vivir. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Marina, no sé si tienes algo más que comentarnos antes de cerrar. Luis Enrique. No, simplemente quería agradecer muchísimo las preguntas súper interesantes y es refrescante y me llena de energía escuchar todos los proyectos interesantes que ya están pasando en Colombia y muchos que están ustedes, escuchar Wilson, lo que vos contabas y Luis Enrique, tanta diversidad de proyectos, realmente me alegran el día. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, Luis Enrique. ¿No? No, y contarte, Marina, que eso que tú has desarrollado como maestra, interesada por la formación de niños, tenlo por seguro que vamos a empezar a aplicarlo, como de hecho ya lo están haciendo algunos en nuestras escuelas normales superiores y en otras instituciones, porque es mucho lo que nos has aportado. Tu calidad humana también se nota, entonces ese componente humano en la programación está presente en la persona que está detrás de todo este proyecto, entonces qué bueno que nos hayas acompañado. Bueno, entonces a los dos, a todos ustedes, muchísimas gracias. Desearles que tengan un muy feliz resto de día, que se sigan cuidando y que sigan reclamando la existencia de una sociedad democrática, pluralista, inclusiva, que trabaja por sus niños y sus jóvenes. Un abrazo, feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.